Listo, mi hermano, ya puedes empezar. Bueno, iba a decir algo, pero no. Vamos a comenzar con oración, Antonio, hágame el favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día, Señor, por todo lo que estamos acá reunidos. Tu misericordia nos ha alcanzado, Padre, y podemos reunirnos en este sitio virtual, Señor, en derredor de tu palabra, Padre. Estamos necesitados, Señor, hambrientos, sedientos de lo que tú nos vas a dar, Señor. Señor, danos esa comprensión, esa sabiduría y ese amor para escuchar, para aprender y para poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guía al obrero que tú has puesto al frente, a los obreros que tú has puesto al frente de esta reunión y guía nuestros corazones cada día más cerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de Filipenses. Mandé unas preguntas para si querían leerlas y tratarlas. Me parece que ese sistema es bueno. Estuve mirando el sistema de Henry y es bueno porque avanza uno con las personas, al menos pueden ir leyendo y traer al menos un concepto de lo que vamos a hablar. Y en esta parte vamos a ver algo, nosotros tenemos algo que nosotros también lo hemos vivido de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque muchas veces oímos esas iglesias de prosperidad donde dicen, tiene problemas, venga Cristo, tiene deudas, venga Cristo, y enseñan una vida libre de problemas. Y muchas veces cuando esto no funciona, ¿a quién culpan? A Dios, porque alguien estuvo prometiendo algo que Dios no había prometido, porque la vida cristiana no significa que estaremos libres de problemas, y mucho menos como vamos a mirar de desacuerdos o preocupaciones o momentos difíciles. Este comienzo de Filipenses 4 nos muestra que incluso delante de la iglesia pueden haber conflictos entre hermanos. Por eso nosotros siempre debemos estar muy pendientes de ese viejo hombre, porque cuando dejamos que ese viejo hombre vaya jalándonos, tristemente siempre terminamos mal. Y fue el caso de Bodia y Sinteque, si no estoy nombrando bien los nombres, creo que sí. Habían trabajado juntas por el Evangelio, pero llegaron a tener desacuerdos. Y tal vez nosotros, si pensamos, hemos tenido desacuerdos con nuestros hermanos, pues no en la palabra de Dios, pero muchas veces porque por nuestras emociones o por nuestra razón hemos dejado que las cosas actúen en forma de nuestra carne y no guiados por el Espíritu. Estas personas habían trabajado juntas, pero como les dije, llegaron a tener ese desacuerdo y aquí es donde Pablo también nos tiene en cuenta a nosotros, o podemos decir Dios, porque usted y yo como cristianos también pasamos momentos de angustia, de dificultades, de, podemos decirlo muchas veces, de desánimo, no digámoslo de desilusión, porque no, para mí no sería bien de desilusión en la iglesia, sino de desánimo, cuando muchas veces vemos que estamos tratando de hacer las cosas bien y resultan divisiones, resultan siempre un tropiezo. Por eso Pablo nos recuerda aquí dónde debemos encontrar su verdadera seguridad o dónde debemos nosotros descansar, tanto en nuestra vida material como en nuestra vida espiritual. Y aquí aprenderemos que Pablo nos invita a vivir una vida de una manera diferente al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre alguien actúa mal y ¿qué quiere? Desquítese. Y usted se va a dejar. Y perdónenme la expresión, usted es que es bobo. Contéstele de la misma forma. Pero Pablo aquí nos va a enseñar que esa no es la actitud de un creyente. Antes nos dice que nos regocijemos en el Señor, que mostremos gentileza, pero no solo eso, sino que también esas preocupaciones que nosotros muchas veces
buscamos la forma de solucionarlas, caemos en el error de actuar por emociones en vez de detenernos primero y orar a Dios. También nos va a enseñar que debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Y cuando muchas veces esos planes no salen o cosas que nosotros teníamos planeadas y podemos decir, yo tengo buena intención con eso para la iglesia, para mi familia, cuando no salen muchas veces dejamos que nuestra mente se divague y comiencen a llenar cosas nuestra mente que no deben de ser. También aprenderemos que Dios, en esos momentos, Dios debe llenar nuestra mente con aquello que es verdadero, con aquello que es justo y que es puro y digno para la alabanza de Dios. Preguntas, aportes hasta ahí, hasta ahora que vamos a entrar a la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué problema existía entre Bodia y Sintec? ¿Y qué les pidió Pablo? Ahora, ¿cómo debemos actuar cuando existen conflictos entre hermanos en la fe? Quisiera escuchar cuál era el problema que había allí y debe ser nuestra actitud nosotros mirando este problema, cómo debemos aplicar esto que Pablo nos enseña a nuestras vidas. ¿Quién quiere ayudarnos? Tenemos a Marco Antonio, a Marta y a Henry. Marco, dale. Sí, realmente la Biblia no nos dice, primero dígame si me escucha bien. Sí, Va. La Biblia no nos dice qué tipo de o cuál fue el origen del el conflicto que había entre Bodia y Sintique, pero sí nos habla de que de alguna manera, puesto que Pablo estaba suplicándoles a ellos, súplica es una petición encarecida, ¿verdad? O sea, es porque el conflicto de ellos de alguna manera estaba afectando a la congregación, pero realmente no sabemos, la Biblia no nos dice cuál era el conflicto que ellas tenían. Podemos saber de que como todos tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un hombre viejo, pues en algún momento, no solo en los aspectos naturales de la vida, en los aspectos sociales, sino incluso en los aspectos espirituales, podemos nosotros diferir de alguna manera con otro hermano. Podemos diferir con un vecino, con una persona que también está en la fe, pero que de alguna manera piensa o entiende o interpreta diferente de lo que nosotros hacemos con respecto a las cosas espirituales o con respecto a cómo reaccionar frente a las diferentes situaciones de la vida. Y eso origina un, un conflicto, una falta de entendimiento entre ambas partes y pues llega a afectar las relaciones personales de personas que son parte del mismo cuerpo de Cristo, de afectar la armonía que existe en todo eso. Quiero escuchar los comentarios de cómo manejar ese tipo de situaciones porque absolutamente creo que ninguno de los que estamos acá y de los que probablemente se unan más tarde a la reunión estamos exentos de enfrentar situaciones como esa. De hecho, yo hace poquito acá en el condominio he tenido dos conflictos de ese tipo con con personas que son disque creyentes, aunque de diferente identidad espiritual, pero creyentes al fin. Y pues tengo que confesar que no ha sido la reacción mía, no fue lo que debió haber sido como yo lo hubiese esperado, pues. Entonces este asunto me está como poniendo un dedito en la llaga y estoy necesitado de aprender de lo que el Señor nos va a enseñar a través de ustedes. Ese es mi comentario. Matica, ¿quieres opinar algo? Bueno, yo diría que siempre es como
en todas las iglesias hay esa clase de problemas siempre, y así seamos de la misma fe o de diferente fe, siempre está ahí el viejo hombre atacando y la gente se pone en desacuerdo hasta por una cortina. Entonces, es algo como complicado y pues ahí cuando ya hay un problema ya mucho mayor, una discusión o que la gente ya no se habla que este con este, pues para mí la solución es como no volver eso como en un chisme ni nada, sino hablar con las dos personas y si pues ya no se puede mediar con eso, pues ya interfieren los pastores, pero que es algo que siempre está ahí. Y mire que lo vemos desde la antigüedad, que siempre en todas las cartas y todo lo que hemos estudiado, siempre habían conflictos entre la misma gente. Entonces, como dice él, no sabemos qué clase de conflicto era el que había entre estas personas, pero mire que Pablo está rogando y orando que sean de un mismo sentir, o sea, como llamándonos a, a la esencia, a lo que tenemos de Dios. Y digo yo que también eso depende mucho como de la madurez espiritual, porque hay veces hay que aprender a ser las personas que llevamos, a ver, que somos como más maduras en el conocimiento, que vamos más a la iglesia, tener mucha paciencia con las personas que llegan nuevas, que no están de acuerdo. Por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo que pone Don Elkin de que a veces hay que hacer cosas para no ser piedra de tropiezo, ¿cierto? Mientras que la gente va aprendiendo a través de la palabra del Señor, de cómo se debe manejar un, bueno, hacer caer a la persona que porque se está tomando una cerveza o que porque yo me coloco este vestido, porque voy a la iglesia, que porque yo bailo, o sea, como el juicio cristiano, es lo que podría yo aportar. Voy a dar un aporte y ya escuchamos a nuestro pastor Henry. Y muy bien la palabra que dijiste, Martica, un mismo sentir. Yo siempre he dicho algo, mire, nosotros trabajamos para el mismo patrón y echamos al mismo costal. ¿Cómo es posible que entre nosotros haya diferencia para trabajar? Puede que haya diferencias en cuestión de cosas personales, pero aún así no justifica. Pero en cuestión de la evangelización, Pablo está diciendo, mire, y el trabajo en la iglesia, sean de un mismo sentir. ¿En qué sentir? En el Señor. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana no debe ser porque a usted o a mí me parezca. La palabra de Dios es clara cuando dice que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y unos versículos que podríamos, se los voy a leer para sustentar este mismo sentir, está Efesios 4, 2 y 3, que dice que con toda humildad y mansedumbre soportemos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. Y aquí es donde entra nuestra madurez cristiana, porque como siempre he enseñado y digo cuando me toca, las cuestiones de forma las podemos negociar, el fondo no. El fondo vamos a instruir a nuestro hermano. Y si él persiste en el error, entonces habrán los pasos que hay que seguir. Colosenses 3:13 nos llama lo mismo, soportaos unos a otros, perdonándose unos al otro, si alguno tuviere queja contra el otro. Entonces, mire que aquí encontramos una palabra en común, soportarnos. Y nosotros somos tan malos para eso. Somos un fosforito. Y muchas veces porque no hacen las cosas como nosotros pensamos, nuestro orgullo se hiere. Cuando eso sucede, no estamos actuando en un mismo sentir, porque el sentir que Dios quiere no es ese. Y mire lo que nos dice Romanos 12:18, que es algo para que nosotros lo apliquemos, porque como dice Antonio, nadie estamos libres de eso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando estas divisiones suceden, ¿cómo estamos actuando? Cuando tenemos un desacuerdo con un hermano en la fe, en cuestiones de trabajo en la iglesia o en cuestiones de nuestra vida, hay una pregunta que siempre debe ser la base. ¿Estoy buscando tener la razón
o estoy buscando la paz y el bien de mi iglesia y de mi hermano? Porque como les dije ahora, muchas veces nuestro viejo orgullo nos llena de ese orgullo y entonces, no, es que las cosas no hay que nada como yo digo. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Por el mismo simple hecho de que yo pienso que están bien. Y decimos, no, pero es que no está mal lo que estoy diciendo. No está mal, pero puede haber otra forma. Entonces, en cuestión del evangelismo y en cuestión de en cuestión de la doctrina, nunca vamos a desunir esa, siempre debe ser el mismo sentido, pero es y aplicar también aplicable a nuestro trabajo en la iglesia, que es que a fulano le gusta evangelizar de esta forma, a aquel de otra. Oía al pastor en una clase de consejería como muchas veces queremos juzgar las cosas porque fulano predica de esta forma o habla de esta forma, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Cristo nos llama siempre a buscar esa unidad. Y cuando estas diferencias suceden, solo hay una solución: perdonar. Muchas veces tenemos que sufrir el agravio para ganar al hermano. Cristo nos llama a perdonar a los otros como Él nos ha perdonado a nosotros. Pastor Henry, ¿algún aporte a esta pregunta? Sí, pues como dice Antonio, no sabemos bien cuál fue el problema de ellas, pero como eran trabajadoras para el reino, como dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿cierto? Y también habla de otro personaje, con Clemente, y otros colaboradores. Pues parece que tuvieron un problema entre ellos por el ministerio o algo así, y no tuvieron la madurez de arreglar el problema. Pero este punto a veces tiene muchas aplicaciones que la Biblia nos da. Es verdad que todos necesitamos tener el mismo sentir en cuanto a llevar el Evangelio de Jesucristo a otros, de querer que haya muchas personas salvas. Pero también hay un tema que nos muestra de aplicación, por ejemplo, con Bernabé y Pablo, cuando se separaron. Y todo fue, sabemos la historia que fue por Juan Marcos, porque Pablo ya no quería llevar a Juan Marcos porque se había devuelto en el primer viaje misionero y no tenía confianza. Y Bernabé sí confió, y Bernabé confió en Juan Marcos y fue con él. Fueron a Creta, como dice la Biblia. ¿Y cómo aplicamos esto? Muchas veces, es la misión y la visión de la iglesia. O sea, la misión de la iglesia es una: llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo usando la ley y el Evangelio. Pero la visión es, cambia mucho de cómo una persona o una iglesia lo ve. Por ejemplo, a veces preguntan, ¿por qué Juan Julano no apoya esto en esta parte o por qué no apoya esto en aquella parte? Sencillamente porque no tiene la misma visión que tiene de los demás. Pongo un ejemplo práctico como para poder darme a entender más con esto. Por ejemplo, cuando empezamos el Sínodo Nuevo, de Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional, pues, ¿con quiénes empezamos? Con las congregaciones de los países, con las iglesias de los países, que ya hay iglesias luteranas confesionales. Y estas iglesias luteranas confesionales fueron iniciadas por misioneros que casi todos conocemos. Misioneros que estuvieron en Colombia, que estuvieron en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, y ellos hicieron pues una labor en esa época de llevar el mensaje y de esa obra como se hacía en esa época, porque era una visión muy diferente. ¿Cómo era la visión en ese tiempo? Que era la visión tradicional. Mandaban un hombre, una persona a un lugar y esa persona empezaba a evangelizar y esa persona empezaba a convocar gente. Marta fue testigo de eso cuando empezó la iglesia en Medellín, y esa persona pues ya empiezan a tener un templo, empiezan a preparar personas para el ministerio y bueno, eso es una visión. Ya hay otra visión diferente en nuestro mundo, que es con la Academia Cristo. Y entonces, por ejemplo, en esto, la iglesia en México, que es hermana en la fe, ellos no se unieron al sínodo. ¿Y por qué no se unieron al sínodo? Tenemos la misma misión de cuidar almas, de llevar el evangelio. Si ustedes van y adoran con ellos, son hermanos en la fe, tenemos la misma doctrina, pero la forma
hacer algunas cosas, tenemos la visión diferente. Entonces, muchas veces podemos tener visiones diferentes y no trabajar juntos, pero tenemos la misma creencia. Y para eso necesitamos tener esa madurez de que no tengamos peleas ni contratiempos. Por eso, ellos nos invitan cada año y cada año, pues este año sí no vamos a estar, o al menos de nuestra parte, no vamos a estar en sus reuniones, pero ellos cada año nos invitan a sus reuniones, nos dan un espacio para contar qué está pasando, nos permiten escuchar cómo está la iglesia allá y estamos en los cultos, tomamos la Santa Cena y tenemos muy buena relación. Entonces, eso hay que separar esas dos palabras, misión y visión. O sea, la misión, ¿qué es lo que hacemos? Visión, ¿cómo lo hacemos? Y eso a veces queremos que todos lo hagamos igual, pero es imposible por la forma de pensar o de ver las cosas o lo que pasa en un lugar, pero eso no nos quita ser hermanos en la fe. Y es aquí donde, aplicado pues a Evodia y Sinti, que parece que el problema era serio. No era un tema de, de visión o de misión, sino más bien personal, según lo que dice Pablo. Entonces tenían un problema entre las dos que estaba afectando la fe, que es un tema muy diferente. Bueno, espero que haya sido claro del ejemplo que puse o de la diferencia de misión y visión, que eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender muchas cosas que pasan en el mundo de nuestras congregaciones. Muchas gracias, Pastor Henry. Seguimos con la siguiente pregunta y pensemos porque aquí en ese punto, en este punto, lo que el Pastor Henry dice también es bueno agregarlo porque yo aquí pensando en la respuesta y mirando que tengo, veo que muchas veces nos desanimamos por ciertas cosas y dice, ¿cómo puede el cristiano regocijarse aun cuando está pasando dificultades o de dónde viene el verdadero gozo cristiano? Y una vez más, estas dificultades vamos a mirarlas en el punto que había allí, tanto un problema personal que existía y que afecta muchas veces a nuestras congregaciones porque no es no podemos decir que entre nosotros como líderes o como hermanos en la fe no han habido roces, los cuales de pronto nos han desanimado y todo. Entonces, me gustaría escuchar cómo puede el cristiano regocijarse aún cuando está pasando por dificultades y de dónde viene el verdadero gozo cristiano. Vamos a decir, de dónde viene el verdadero gozo para yo trabajar para el Señor. Porque tal vez muchas veces puedo pensar que no puedo trabajar con Julano porque no me apoyaron en esto, como está diciendo Henry, ¿no? Pues que Julano no me apoyó en esto, pero no miramos que pueden haber dos perspectivas diferentes de un mismo trabajo que estamos trabajando para el mismo patrón. Quiero escuchar, ¿cómo puede el cristiano regocijarse aún cuando esté pasando por dificultades? ¿De dónde viene el verdadero gozo del cristiano? Porque tanto como cristianos, como trabajadores en el ministerio y en la obra del Señor, vamos a tener tristezas, vamos a desanimarnos a rato, nos vamos a desinflar. Quiero escuchar opiniones sobre eso. Comencemos con Antonio, que es buen participante. Sí, mis queridos hermanos, gracias. Yo creo que es una cuestión de priorizar nuestro sentir y al mismo tiempo de un entendimiento de qué es lo importante y lo medular de nuestra vida. Quizás en algún momento de nuestro vivir, nosotros no estuvimos enfocados en guardar nuestra relación con Dios, no estuvimos enfocados en tener una vida espiritual, no estuvimos trabajando los aspectos espirituales de nuestra vida. Pero eso puede cambiar en cualquier momento en que nosotros nos vamos a analizar y a poner en orden las prioridades de nuestro existir. Creo que para los que ya tenemos cierta edad, que estamos arriba de los ENTA, quizás puede ser un poquito más fácil que para las personas jóvenes,
porque ya vivimos un montón de cosas y ahora pues mirando hacia atrás y extendiéndonos hacia adelante, decimos qué es lo que quiero hacer antes de ir a la presencia del Señor, que es algo que yo quiero hacer, que es algo que yo quiero cumplir. ¿Qué significado le quiero dar al tiempo que el Señor me regale de aquí en adelante, sea poco, sea mucho? ¿Qué legado quiero dejarnos? Podríamos preguntar, ¿qué legado? O sea, todos tenemos una familia, tenemos detrás de nosotros personas que están observándonos y qué experiencia, qué legado, qué ejemplo les queremos dejar a estas personas. Es importante cómo enfrentamos las situaciones de la vida, no solo en las cuestiones del ministerio, sino en nuestra propia vida, poder eh, darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestro vivir y enseñarle a las personas que nos rodean, a aquellos que nos están observando, que sí se puede vivir en el Señor y que sí se puede reaccionar en el Señor y que sí puede uno descansar en las promesas de Él en todos los ámbitos, no solo en la cuestión espiritual, sino a la hora de enfrentar una enfermedad, como es mi caso ahorita. Yo estoy pasando por una situación un tanto difícil en mi salud, también en los conflictos económicos que enfrentamos. Hoy estamos en una situación de ansiedad por la situación sísmica que tenemos. La experiencia nos dice que ninguno de nosotros estamos exentos de pasar una situación de esa. En ninguno de los lugares donde vivimos podemos decir, no, eso no puede pasar acá. Sí puede pasar, pero ¿a dónde está nuestra confianza? Diferente es cuando nosotros estamos eh, como aquellos, ¿verdad? Que dicen, ya viene el fin del mundo y están fabricando búnkeres y están creando una provisión que supuestamente les va a servir para enfrentar las necesidades en el conflicto y están guardando alimentos y están acumulando dinero y están, bueno, así, bueno, hay quienes que dicen que hasta están vendiendo viajes para la luna y todo eso. Y los que no podemos hacer eso, ¿a dónde vamos a poner nuestra esperanza? Nuestra esperanza Muy tiene que bien, mi estar hermano. en Cristo y esa esperanza es la que tiene que ayudarnos a manejar todos los conflictos de la vida y saber de que esa esperanza que es cierta es la que tiene que ayudarnos a regocijarnos en todo momento, aún en medio de las aflicciones, porque sabemos que todo esto se va a terminar, porque así es, ninguno de nosotros somos eternos en esta vida, aquí en la tierra, ninguno de nosotros somos eternos, pero tenemos una eternidad en Cristo y allá sí vamos a estar bien. Perdón por haberme Muy bien. extendido. No, tranquilo. Carmen quiere opinar algo. Martica, ¿quieren opinar algo? Bueno. Y es muy fácil cuando nosotros tenemos problemas, como dice Antonio, sí, vamos a regocijarnos, a animarnos, a buscar la confianza en el Señor y animamos y exhortamos en eso. Y eso está bien, porque verdaderamente nuestro gozo cristiano en cuestión de nuestra vida delante del Señor no depende de cómo nos sintamos en ese momento o cómo esté funcionando nuestra vida, como dice Antonio. Pero eso trayéndolo aplicable a nuestra vida y lo que voy a explicar es muy unido con la pregunta que sigue, es cómo estamos nosotros con las personas que a veces encontramos de difícil ánimo en la iglesia, porque siempre encontramos muchas veces personas que podemos decir son difíciles de manejar,
y muchas veces dejamos que nuestro ministerio, nuestro trabajo afecte eso. Por eso siempre nuestro ánimo y nuestra seguridad, tanto en nuestros momentos difíciles en nuestras vidas como en el momento del trabajo de la iglesia, solo debe tener una base y es Cristo, regocijarnos en Él. Cuando de pronto resultan dificultades, yo hace poquito tuve un lapso de tiempo duro en mi vida personal. Inclusive hablé con el pastor Henry que me iba a retirar un tiempo de las enseñanzas públicas y esto y lo otro. Y me puse a estudiar la Biblia, a escuchar enseñanzas y todo, y Dios me llevó a mirar, mire, es que lo que usted está haciendo no puede depender de las emociones suyas. ¿Cómo lo está haciendo usted? ¿Usted está bien o tiene culpa en lo que se está buscando hacer, el problema que hay? Y muchas veces nosotros dejamos que el ánimo afecte nuestro trabajo y puede traer lo que hubo allí, dificultades. El ejemplo que puso Henry de Pablo y Silas. Entonces, en nuestro trabajo siempre debemos estar seguros de que vamos a encontrar dificultades en nuestro trabajo en la iglesia, en nuestras vidas. El mismo Jesús lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros tenemos presentes que estas dificultades Dios las va a utilizar para nuestro bien, para madurar nuestra fe, para llevarnos a entender mejor los hermanos en la iglesia, cuando encontramos hermanos difíciles para trabajar con ellos en la obra y queremos juzgarlos, es que ustedes esto, ustedes aquello. Siempre debemos basarnos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y algo que debemos tener claro para nuestra vida de trabajo en la iglesia, Habacuc 3 17 y 18 es un texto que nos puede dar consuelo a nosotros en esos momentos de desánimo, de tristeza, y como digo, es aplicable a nuestra vida personal y a nuestra vida del ministerio en la iglesia, porque como digo, el pastor Henry allí parece que era un problema personal, y a veces nosotros también encontramos problemas con nuestros hermanos porque recordemos que tenemos ese viejo hombre y Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque falten los frutos y la cosecha, allí dice que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Siempre nuestra actitud en las dificultades y siempre nuestro ánimo para trabajar para el Señor debe ser un punto de alegría, de gozo por lo que Él nos ha regalado, la salvación. Es cierto que habrá momentos de angustia, es cierto que habrá momentos en que nos sentimos desanimados, pero no importa si estamos pasando por problemas económicos, como dijo Antión, o tal vez dificultades familiares o dificultades con hermanos en las iglesias. Nuestro amor por nuestra congregación, nuestro amor por nuestros hermanos y nuestro amor por nuestra familia no puede desaparecer simplemente por un problema, porque si miramos a Cristo, Él nos sigue amando. Y una vez más, ¿cómo estamos trabajando para el Señor? Pastor Henry. Lo que pasa, y pues uno que trata con la vida espiritual de muchas personas y también con la de uno mismo, con las locuras de nosotros. Porque a veces no sabemos qué pasa en nuestras vidas, que a veces es muy complicada por muchas cosas. El problema de nosotros es que esperamos mucho de las personas. O sea, yo sé que todos, o al menos los que estamos acá, tenemos nuestra confianza en el Señor y entendemos lo que Pablo dice, regocijaos de encontrar todo esto en el Señor y sabemos que el Señor cumple sus promesas. Sabemos que el Señor nos ama, nos protege, nos cuida. Pero, ¿qué es lo que hace el diablo y nuestra carne? Que pongamos nuestra mirada
nuestra confianza en las personas. Porque cuando uno tiene una diferencia con otra persona, pues hay que ser honestos. Eso radica en una frustración, lo que enseñamos en saneamiento espiritual, porque son los problemas con el otro, por una frustración. Créame que nosotros no vamos a pelear con una persona que tal vez ni conozcamos ni nada, o si tenemos, nos encontramos en la calle con alguien y por algo pasó algo, pues de ahí no pasa. Tal vez nos decimos unas palabras, pero no pasa, ya murió el problema, porque la persona no la conocemos y cada uno sigue por su lado. Pero con las personas que conocemos, que compartimos, que vivimos, pues muchas veces la frustración lleva a mostrar estos problemas. Y es porque tendemos, y eso no es malo, porque es bueno uno amar los hermanos, confiar en los hermanos, tener pues como esa confianza en el hermano, eso es bueno, porque la Biblia también nos habla de eso, sino que el punto es eso, que nosotros no somos capaces de ver eso, nosotros no somos capaces de poder analizar eso, o cuando llega la frustración, no somos capaces de dividir las cosas, porque no tenemos a veces días buenos, y lastimosamente el día que no tenemos días buenos, ese día es que nos encontramos con los problemas de alguien. Cuando yo recién llegué aquí a la congregación, había una señora que se sentaba en la segunda banca de la iglesia, siempre se sentaba en el mismo lado. Y yo me acuerdo que yo muy nuevo, yo la saludé a ella, yo le dije, bueno, ¿usted cómo está? Y lo que recibí de esa señora fue un regaño, porque me dijo, ¿usted qué cree que cómo estoy yo? Y pues yo me quedé como sorprendido. Y pues para mí fue muy duro porque yo estaba empezando en la fe y uno espera que los cristianos o los que están en la vida, en la iglesia, son diferentes. Vamos a tratarnos con amor y todo eso. Créanme que yo no volví a salvar a esa señora. Yo no la volví a saludar. Y después me di cuenta que ella, yo no sé qué enfermedad tenía o algo así, y la mantenía muy mal humor, pero yo no volví a saludar a esa señora porque con esa respuesta. Entonces yo esperaba mucho de esa señora porque pues yo llegar nuevo y ella estar aquí y tal vez con un tiempo mucho más que yo porque ya muchos años acá. Y mire, ¿dónde está esa señora? Esa señora no está en la fe, ya no está en la fe. En la división que hubo aquí hace 20 años, ella se fue con su marido y con los otros. Entonces, uno que espera de las personas mucho. Y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Qué necesitamos trabajar? Que somos pecadores, que nos equivocamos, que fallamos. Ah, es que usted no espera eso de un pastor. De un pastor esperen todo, esperen lo peor, porque también somos pecadores, al igual que todos los fieles, sino que nosotros nos volvemos como que esperamos mucho más de algunos que otros. Lo que sí esperamos, por ejemplo, nuestros pastores y líderes, es que no solamente enseñen fielmente la palabra de Dios, sino lo que dice la Biblia, que las vidas, no solamente de nosotros, sino de todos los creyentes, sea coherente a lo que la Biblia habla. Y eso sí esperamos de todos, pero que tengamos nuestros días malos, pues vamos a tener. Por eso hay que tener paciencia, amor, y cuando alguien nos diga palabras que no nos gustan, pues por mucho que nos molesten, pues va a haber un día de mañana, y ese día de mañana vamos a poder hablar o vamos a poder entender las cosas diferente o vamos a poder tener una conversación más amena, porque es complicado. Por eso la Biblia dice que no salga el sol sobre vuestro enojo. Pues como cristianos, si estamos mal y todo eso, pues el otro día lo más posible es que estamos hablando con esa persona o pidiéndonos perdón por algo que pasó. Entonces, eso hace parte de la vida. Eso hace parte del paquete de la vida de los cristianos. Y para terminar, pues veamos cómo vivían los 12 apóstoles. Ellos vivían un infierno entre ellos, pues hablando en las relaciones de ellos. Era muy difícil a veces los momentos entre ellos. Cuando Jesús les dijo, ¿quién va a ser el mayor? O quién... Ay, yo me imagino eso en la mente. Yo me imagino esa película. Cuando Jesús les dijo eso. Uy. Yo me los imagino echándose en codazos, metiéndose en codazos, queriendo limpiar los pies a Jesús, queriendo mostrar todo lo que hacen.
Yo para cuando Pedro dijo, es que hemos dejado todo por seguirte, yo me imagino eso. Entonces, mire que lo que ellos vivieron, también eso. Miren la Santa Cena, el último ejemplo que voy a poner. Uno de ustedes me va a entregar. Todos se acusaron ahí, todos. O sea, nadie tuvo misericordia como Jesús, porque Jesús estaba llamando al arrepentimiento a Judas. Y nadie, todos estaban preocupados por el yo, Señor, yo no, yo, Señor, por el yo. Y eso que la Biblia muestra eso, pero yo me imagino ese momento tan incómodo ahí de ellos, cuando Jesús dice eso. ¿Y por qué incómodo? Porque todos querían redimir a Jesús. Entonces, siempre pensemos eso. Y cuando alguien diga, es que Julanito ha cambiado mucho, o es que Julanito, pues veamos la otra parte. ¿Qué hice yo para que esa persona cambiara tanto? Por eso hay que pensar en eso. ¿Qué hice yo? ¿Qué dije yo para que esa persona se alejara? ¿Qué dije yo? ¿Qué hice yo para que esa persona hiciera esto? Y seguro que vamos a encontrar la causa, la frustración. Y así es más fácil uno poder reconocer que todos necesitamos del Señor y necesitamos de los hermanos en la fe, porque no podemos decir yo no necesito de nadie, eso es lo más egoísta que hay. Todos necesitamos de todos en cualquier momento de nuestra vida. Muy bien, Pastor Henry, gracias por su aporte. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo quería decir que sí, Henry dijo algo que en lo que yo estaba pensando y es todos los días yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia por lo que él dice, que todas las personas tenemos una forma de ser diferente y pues aprender a soportarnos y a conocerse, porque hay personas que son más apacibles, otras personas que son que como decía Donel, que en un fosforito, ahí mismo se encienden por todo. Entonces, es como pedirle a Dios, hasta en la misma casa de uno, sus hijos, su familia. Siempre, Señor, lléname de paciencia para aprender a tratar a esta persona, porque hay gente que hay que cogerla con guantecito. Entonces, yo pienso que pedirle a Dios siempre en las oraciones que nos llene de paciencia, que nos llene de su amor, ser bondadosos y misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Y yo por aquí, yo no soy muy buena para los textos, pero lo que dice Romanos 15, el versículo 4 al 6 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ponernos en las manos del Señor y que nos llene de esa paciencia y de ese amor por los hermanos. Muy bien, Martica, gracias. Y aquí prácticamente hemos respondido la tercera pregunta, muy bien, porque ¿qué significa que nuestra gentileza sea conocida por todos? Y la gentileza cristiana, si la vamos a mirar, como Dios quiere, es que tratemos con humildad a las personas, que tengamos paciencia y amor con ellas. Como yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que Henry, a mí me contestaba personas así, pues Henry fue paciente, yo vea pues esta, quiere que le pague su mal genio, que quién sabe de dónde lo trae, pero eso no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Si Él nos dice, vea, esa gentileza sea conocida por todos. ¿Y cuándo podemos mostrar eso? Nuestro pecado siempre nos va a llevar a exigir nuestros derechos o a buscar una justificación para nuestro pecado, lo que estamos haciendo. Tal vez Henry pueda decir, sí, yo no le volví a hablar a la señora porque ella no me volvió a hablar por grosera. Tal vez si me llaman a mí, yo no. ¿Qué me va a poner usted a hablar con esa señora? Si usted no sabe cómo me contestó ella de grosera. Cuando estamos en ese camino, muchas veces nosotros queremos exigir nuestros derechos, pero aquí es donde cómo estamos mostrando la gentileza con con las demás personas. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí podríamos pensar cómo trataría Cristo esta situación.
porque como dice Henry, Jesús tuvo situaciones muy duras. Los encuentros con él y con los fariseos no fue cualquier cosa. El problema entre los discípulos. Y no solo eso, también podemos traer a colación de allá Lucas 13, cuando no los dejaron pasar por Samaria y ahí mismo dice el tipo, Señor, ¿quiere que oremos para que les caiga fuego y los queme? Esa es nuestra reacción muchas veces. Y eso no es lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros seamos gentiles con eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y aquí, si nosotros examinamos, está hablando de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Yo aprendí algo del pastor Henry. Cuando estaba nuevo y comenzando, yo también era un fosforito y me gustaba mucho montar mi razón y era muy dado a no ceder. ¿Por qué? Porque no, es que eso está bien y si usted lo veía allá, el problema es suyo, pero yo lo veo desde acá. Pero 2 Corintios 6:7 nos dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio y por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Entonces, el punto es, acuérdense que nosotros en nuestro trabajo, no solo de los pastores, en nuestro sacerdocio universal, estamos cuidando almas. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿se puede ver a Cristo se puede ver el amor que Cristo me ha dado a mí en la manera que trato a las demás personas? En la iglesia, con mis vecinos, en mis trabajos, con mi familia. ¿Verdaderamente estamos mostrando la gentileza y el amor de Dios que Él nos ha dado? ¿O estamos exigiendo nuestros derechos? Nuestro viejo hombre siempre va a querer exigir lo nuestro y si tenemos la razón, con mucha mayor razón, no queremos ceder. Pero una vez más, Dios nos llama a sufrir el agravio por ganar al hermano. Y vamos a entrar a la cuarta pregunta para acabar nuestra clase de hoy. Y esto es la aplicación a nuestra vida. ¿Qué nos enseña Pablo sobre la preocupación y la oración? ¿Qué debemos hacer cuando estamos preocupados o angustiados? Cuando nosotros encontramos esas reacciones de choque, siempre lo más factible es que respondemos con lo mismo y en vez de apagar la candela, la prendemos más. Pero Pablo nos dice, mire, no se preocupen ustedes por eso, dejen eso en las manos de Dios. No muestren que su gentileza se ha perdido o el amor por él. Más bien, aprendan a llevar esas preocupaciones a las manos de Dios en oración. Y es muy difícil cuando nosotros con rabia o con un enojo dar gracias por un hermano, pero cuando encontramos esos hermanos difíciles, cuando encontramos esas personas que siempre tienen un pero para todo en la iglesia, ¿será que le damos gracias a Dios por ellas? O decimos, como dicen algunas personas en el mundo, Señor, llévesela para no mandársela. Dios nos manda también a dar gracias por ellos. Cristo murió por ellos y en medio de nuestras oraciones podemos, Señor, te doy gracias por mi hermano, es de un temperamento fuerte, tú lo puedes cambiar, enséñame a amarlo, porque solo cuando vamos a Cristo, y es la conclusión, ¿por qué? Porque trabajamos para Dios, no para nosotros, no para conseguir algo para nosotros, sino almas para el cielo. Entonces, primera de Pedro 5:7 nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y podríamos preguntarnos, ¿dónde estoy recurriendo cuando tengo esas dificultades? ¿O he dejado que mi mente y mi corazón se llene de resentimiento? Recuerde lo que Henry puso de el curso de saneamiento espiritual, yo lo pongo muchas veces. ¿Dónde se deteriora una relación? Cuando alguien hizo algo que a mí no me gustó. Y digo, problema del creído, simático, todas estas cosas. Pues vamos a hacer el ejemplo de Henry. Ya tan grosera, vea esta, y me lleno de rabia contra ella. No, en ese caso, yo esa ansiedad que tengo o esa carga que tengo, ¿debe ir dónde? A Dios.
y enséñame a amar a esa persona, Señor, porque el Salmo 5:22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. La iglesia no es nuestra, nuestras familias, nuestro trabajo y todo no es nuestro. Dios nos lo ha dado y él lo va a sustentar. Entonces aprendamos a que él tiene control de todo eso. ¿Y cómo lo vemos? Mateo 6 del 31 al 32, Dios muestra que Él cubre todas esas necesidades para nosotros y que todo en nuestra vida está dentro de Él. Por eso nuestro refugio en esos momentos debe ser solo Cristo. El Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestro fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando aparezcan estos problemas, podemos convertirlos inmediatamente en una oración y ir a Dios. Hoy de hoy en adelante, cuando veamos dificultades o algo en la iglesia que son de forma que sabemos que las de fondo no las negociamos, Señor, vamos a orar, tú tienes el control, tú puedes hacer esto. Y no significa que entonces voy a dejar de trabajar o de hacer mis planes, no. Significa que confío en Dios mientras sigo trabajando para Él. Hasta aquí podemos llegar a entender que cuando hacemos eso, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todas las preocupaciones y podemos comenzar a caminar de la mano de Dios. No sé si alguna pregunta, algún aporte aquí hasta el día de hoy. Marco Antonio tiene la mano levantada. Vamos que tenemos 5 minuticos todavía. Eh, sí, gracias. No solamente me di a la tarea de buscar el significado de gentileza, al que dice que toda vuestra gentileza sea conocida de todos y no es una palabra que utilicemos cotidianamente, no sé, por lo menos por acá, no, no, qué gentiles, qué gentileza, no, no, no. Acá decimos, hey, qué chivo, qué chero, qué amigable, qué sé yo, pero gentileza, algo. Y dice que es una cortesía y es una urbanidad, implica usar buenos modales, saludar y tratar con respeto y consideración a las demás personas, pues también puede significar obsequio y detalle, como cuando dicen, hey, el libro es una cortesía, una gentileza de la casa. En el caso de los hoteles, ¿verdad? Dan un desayuno de gentileza también habla de garbo y elegancia en el sentido más clásico y literario, se refiere a la gallardía, a la gracia, al actuar. Como sinónimos podríamos hablar de gentileza, amabilidad, cortesía, cordialidad, delicadeza y consideración. Pues todo eso es lo que tendríamos que mostrar nosotros a todos los hombres y no, como decía el pastor Elkin, no exigir nuestro derecho. Gracias. Muy bien. Recordemos que sí, la palabra gentilosa muestra eso, amabilidad, ser cordiales, pero aquí en este contexto debemos unirla a la misericordia de Dios. Ser amables, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Porque yo puedo ser gentil hipócritamente, pero cuando yo miro mi trabajo y el amor de Dios hacia mí y miro su misericordia, recordemos que la misericordia de Dios no es darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y ahí es donde yo voy a mostrar la gentileza, la amabilidad, el amor hacia mi hermano, hacia la persona, cuando no respondo con la misma actitud. Pero muy bien, Antonio. Pastor, Carmen, ¿tiene alguna pregunta o algo? ¿O Marta? No, Carmen. no, pastor, discúlpeme que estoy como más bien anonadada, no he podido, casi no me puedo conectar porque me da mucha dificultad, pero bueno, gloria a Dios, siempre alcancé algo y he entendido Bueno, perfectamente, pues Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Martica, gracias, mi hermano. Ah, no, todo muy claro, sí. En una sola palabra, sí. El Señor ponga en nuestros corazones esa paciencia, ese amor, esa benignidad y para poder salir, pues servir, servir a nuestros hermanos y servir a nuestro prójimo y dar un testimonio de que verdaderamente
tenemos al Señor en nuestras vidas. Así se refleja. Gracias, Martica. Mi hermano Enrocho, si tiene algo que aportar, y si no, para que nos despida con oración. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por mostrar tu amor y misericordia por medio de esta carta. Te damos gracias porque tú no ocultas el pecado del hombre y a partir de los problemas de los filipenses nosotros podemos aprender más acerca de nuestra vida de santificación. Te damos gracias porque así como escribió Pablo a los hermanos filipenses, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, nuestros nombres también. Y damos gracias, Padre Santo, por esto. Bendice a Pastor Elkin por su clase. Bendícenos a cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo nos siga guiando y fortaleciendo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas Muchísimas Nos bendiciones. gracias. vemos a la noche, los que nos vemos en los profetas menores con la ayuda de Dios. Bueno, que Dios los Bendiciones. bendiga. Dios los bendiga y los guarde. Hasta Amén. más tarde.